Hola, espero que todas se encuentren muy bien. El día de hoy iniciamos lo que es el corpiño y la blusa. Para iniciar lo que hacemos es un ángulo recto, igual que cualquier otro patrón u otra prenda. La esquina o el vértice del ángulo sería el paso número 1. Del 1 al 2. Sobre la línea vertical vamos a marcar 4 centímetros, que es una medida fija. Para cualquier medida o cualquier tipo de persona que vayamos a trabajar un corpiño o una blusa, vamos a bajar estos 4 centímetros. Aquí escuadramos sin medida. Ahora dice que del 2 al 3 la altura de boca-manga, que esta medida la obtenemos dividiendo el contorno de busto, que en este caso son 90, lo divido entre 6, que me va a dar 15, y al resultado le sumo 2 centímetros y me va a dar 17 centímetros. Coloco del punto 2 hacia abajo estos 17 centímetros y aquí mismo escuadramos. Ahora dice que del 1 al 4 sobre la línea vertical colocar la medida del alto de busto. Entonces del punto 1 hacia abajo colocamos de acuerdo a las medidas que yo les di, que es una medida de ejemplo que son 28 centímetros. Coloco los 28, sería el paso número 4 y voy a escuadrar sin medida. Luego dice que del 1 al 5 el talle de frente. Es importante saber que el patrón que vamos a hacer primero siempre va a ser el delantero. Ya después siempre hacemos el de la espalda, pero siempre el delantero. En este caso el talle de frente son 45 centímetros. Desde el punto 1 hacia abajo coloco los 45 y escuadramos. Sería el paso número 5. Luego dice que del 1 al 6 el largo total para hacer una blusa. Si nosotros lo dejamos hasta el punto 5 sería un corpiño. Esa es la diferencia entre corpiño y blusa, que el corpiño llega hasta la cintura. En las medidas que yo le di, el largo de la blusa son 60 centímetros y escuadramos. Sería el paso número 6. Luego del 1 al 7, profundidad de escote. Sobre la línea vertical vamos a marcar 8 centímetros, que esta es otra medida fija. Y aquí ya tenemos las líneas de construcción para ya empezar a marcar las líneas horizontales. Ahora dice que del 1 al 8 marcamos ancho de escote, que es la medida fija, entramos 6 centímetros. Sería el paso número 8 y ya podemos cerrar con curva al paso 7. Ahora dice que del 2 al 9 en la línea horizontal vamos a colocar la mitad del ancho de espalda, y el ancho de espalda son 39, la mitad serían 19.5. Lo vamos a marcar y lo unimos al paso número 8. Cuando ya tenemos acá listo el paso 9, vamos a trazar una escuadra del punto 9 hasta la altura de la boca-manga, hasta la línea del punto 3. Esta línea la vamos a medir, que tiene que ser 8.5, la mitad, porque mide 17, y de esta mitad vamos a entrar 1 centímetro y lo vamos a dejar aquí por el momento. Ahora dice que del 3 al 10 vamos a marcar la cuarta parte de contorno de busto.
El busto son 90, la cuarta parte serían 22.5. Sería el paso número 10. Cuando yo ya tengo esto, puedo venir y cerrar la bocamanga. Del punto 9 al centímetro que entramos en el centro de la bocamanga, lo unimos con línea recta. Luego del centímetro que entramos en la mitad de la bocamanga al punto 10, lo unimos con curva. Ahora del 4 al 11, en la línea horizontal, vamos a marcar la mitad de separación de busto. La separación de busto son 18 centímetros, la mitad serían 9 centímetros. Y sería el paso número 11. Luego dice que del 5 al 12 vamos a entrar la cuarta parte de contorno de cintura más 3 de pinza. La pinza no es obligatoria, sin embargo, para trabajar el patrón básico sí lo vamos a necesitar. La cintura son 68 centímetros, la cuarta parte serían 17, más 3 de pinza serían 20 centímetros. Y lo vamos a unir al punto 10 con línea recta. Sería el paso número 12. Ahora dice que del 6 al 13, la cuarta parte de contorno de ruedo. El ruedo son 92 centímetros, la cuarta parte serían 23 centímetros. Sería el paso número 12 y con una curva muy suave lo vamos a unir al punto 12. Cuando ya tenemos el patrón listo, vamos a formar las pinzas, que tenemos que formar la pinza de costado y la pinza de talla. La pinza de costado va sobre la línea de altura de busto y la pinza de talla es una pinza vertical. Entonces, aquí lo que hacemos es restar talle de frente menos talle de espalda. En las medidas que yo les di, el talle de espalda son 40 centímetros y el talle de frente son 45. Hay 5 centímetros de diferencia. Entonces, para que esta pinza quede centrada de la altura de busto, voy a subir 2.5 y de la altura de busto voy a bajar 2.5, que en total son los 5 centímetros, y lo vamos a cerrar al punto 11. Si la diferencia, por ejemplo, fueran 3 centímetros entre los talles, entonces marcaría 1,5 para un lado, 1,5 para el otro, y así con la diferencia que tengamos. Cuando hacemos este tipo de pinza, en el costado se nos va a formar un quiebre en la tela. Para evitar ese quiebre, lo que hacemos es, en el centro de la pinza nos salimos 1 centímetro. Lo vamos a cerrar al punto 10 y al punto 12 y se nos va a formar un techito. La pinza de talle tiene que tener la misma distancia de la mitad de separación de busto para que estéticamente coincidan. Entonces, entramos los mismos 9 centímetros, que es la mitad de separación de busto. Primero voy a escuadrar hacia arriba sin medida y también voy a escuadrar hacia abajo. Y lo que hacemos es, la pinza de talle debe llegar 3 centímetros antes de llegar a la altura de busto. Ahí marcamos. Y de la cintura hacia abajo, igual que el de la falda, debe medir 10 centímetros, la del frente. Como dejamos 3 centímetros de aumento, entonces colocamos 1,5 para un lado, 1,5 para el otro. Voy a cerrar hacia arriba y hacia abajo. Hacemos lo mismo hacia el otro lado, hacia arriba y hacia abajo. Y aquí ya tendríamos el patrón básico
del trazo de frente. Para el trazo de la espalda, lo que hacemos es un ángulo recto sin medida. Sería el paso número 1. Del 1 al 2 marcamos igual los 4 centímetros de caída de hombro y escuadramos. Del 2 al 3 marcamos la altura de bocamanga, que son los mismos 17 centímetros. Escuadramos sin medida. Del 1 al 4 colocamos el talle de espalda, que son 40 centímetros. Escuadramos. Y lo que vamos a hacer del 4 al 5 es, vamos a medir el trazo delantero del punto 5 al punto 6. Son 15 centímetros. Estos 15 centímetros yo los voy a colocar del punto 4 hacia el punto 5. Y sería el paso número 5 y escuadramos. Del 1 al 6 marcamos profundidad de escote, que para la espalda son solamente 2 centímetros. Y aquí ya tenemos todas las medidas verticales. Para las medidas horizontales sería del 1 al 7. Entramos 6 centímetros para el ancho de escote. Y ya aquí podemos cerrar. Para cerrar el escote de la espalda es más sencillo escuadrar hasta el punto 7 y luego con una pequeña curva unimos. Del 2 al 8 marcamos la mitad de ancho de espalda, que son 19.5. Cerramos al paso 7. Igual que en el delantero, escuadramos hasta la altura de bocamanga, marcamos la mitad de la línea, que serían 8.5, y vamos a entrar 1 centímetro. Del 3 al 9 colocamos la cuarta parte de contorno de busto, que son 22.5, y ya podemos cerrar la bocamanga. Del 4 al 10 colocamos la cuarta parte de contorno de cintura más los 3 de pinza. Ya con el aumento serían 20 centímetros. Y del 5 al 11, cuarta parte de contorno de ruedo, que son 23 centímetros. Cerramos con una curva suavecita. Y lo que nos faltaría solamente es la pinza de talle. Marcamos la mitad del 4 al 10, que serían 10 centímetros. Voy a escuadrar sin medida hasta la altura de la bocamanga. Y también voy a escuadrar sin medida hacia abajo. La pinza de talle debe llegar 3 centímetros antes de llegar a la bocamanga, y de la cintura hacia abajo, igual que en el de la falda, debe medir 12 centímetros.
Como el aumento que le dimos a la cintura fue de 3 centímetros, marcamos 1,5 centímetros a cada lado y cerramos pinza. Y aquí tenemos lo que es el patrón básico de frente y espalda. Recuerden que si lo dejamos hasta la cintura se llama corpiño y ya por alargarla sería una blusa. La próxima semana vamos a ver técnicas para quitar la pinza de costado y también unos cortes que nos ayudan a eliminar también la misma pinza. Espero que estén muy bien y que tengan lindo día.